10 hábitos que tienen los ricos que los pobres no. Número 1. El 70% de los ricos comen menos de 300 kilocalorías por día de comida basura, mientras que el 97% de los pobres consumen más. Nuestro bolsillo y nivel educativo dictan lo que comemos y no consumen lo mismo quienes llegan holgadamente a final de mes que los que apenas pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Comer bien es una cuestión de clase social. A menos ingresos económicos, las familias gastan en proporción más dinero en comida, pero obtienen un volumen inferior de alimentos y de peor calidad. Primero se cambia el lugar de compra, después lo que se compra, disminuyendo así la cantidad y la calidad. El consumo de galletas, sucedáneos de chocolate, bollería y pastelería no ha hecho sino aumentar, y son los pobres quienes más lo compran. No cuesta lo mismo un pan de calidad que una barra de goma. La salud lo paga. Crisis y enfermedad son dos caras de una misma moneda. La mala alimentación se concentra en quienes tienen menos estudios e inferior poder adquisitivo, que acostumbran a vivir en un entorno muy obesogénico. Número 2. Más del 80% de los ricos destinan al menos 60 minutos al día a sus sueños. Los pobres los dedican a cosas sin sentido para su futuro. No solo se trata de tener sueños, sino de materializarlos. Según el estudio de Crowley, las personas que se han hecho ricas a sí mismas destinan parte de su tiempo en hacer actividades que les ayudan a alcanzar ciertos objetivos en pro de sus sueños. Por lo general, estas actividades son diferentes al trabajo, sobre todo cuando se trabaja para una compañía de otra persona. Lo primero en ese proceso de materialización de los sueños es crear y describir la vida futura ideal en cuanto a trabajo, dinero, salud, familia, relación y diversión. La clave en este punto es ser lo más descriptivo posible para que su mente y acciones estén en sintonía con lo que quiere lograr. Luego, debe identificar y ponerles una meta a sus sueños. Por ejemplo, ¿cuáles serán sus ingresos anuales futuros? Específicamente, ¿en qué estará trabajando? ¿Cómo será su casa? ¿Cómo será su hogar? ¿A dónde se irá de vacaciones? Finalmente, debe establecer pequeñas metas de corto y mediano plazo que le ayuden a alcanzar sus metas a futuro. Podemos afirmar que los ricos hechos a sí mismos utilizan parte de esos 240 minutos del día en hacer actividades que los ayuden a estar más cerca de cumplir sus sueños. Número 3. Los ricos prefieren ser educados, los pobres prefieren ser. El 88% de la gente rica dedica al menos 30 minutos o más cada día a la lectura de autodidacta o de mejora personal, y la mayoría no lee por diversión. Los ricos leen para adquirir o mantener el conocimiento. Las personas exitosas se involucran en la superación personal todos los días. Leen todo lo relacionado con su trabajo, su negocio, un sueño que estén persiguiendo o las metas detrás de sus sueños. Se convierten en estudiantes de su industria, profesión, oficio o nicho y se mantienen actualizados con los cambios que ocurren. Este hábito diario permite mantener y mejorar habilidades y conocimientos, convirtiéndolos en virtuosos y expertos en su industria, listos para ganar dinero. Dentro de los más resaltantes encontramos que tienden a leer 3 tipos de libros: biografías de personas exitosas, libros de autoayuda o de desarrollo personal y libros de historia. Por el contrario, los pobres se entretienen, a los pobres les encanta la lotería, son adictos a los juegos de azar, se emborrachan y se endeudan para ir a un concierto, pero siguen siendo pobres. Hay un montón de gente, por ejemplo, que han estafado con pirámides. Se hubieran librado de eso si tuvieran educación financiera. Es por ello que en Libertad Financiera nos enfocamos en la educación financiera. ¿Y qué crees? Te sale a $0. Solo con suscribirte y activar la campana de notificaciones puedes acceder a todos nuestros videos y empezar tu educación hoy mismo. Número 4. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Lo más normal es que te hayas criado en un entorno donde se inculca lo siguiente: tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Al contrario, seguramente no te habrán enseñado la importancia de hacer que ese dinero empiece a trabajar para ti cuanto antes. Ojo, una cosa no quita a la otra. Es muy importante trabajar duro, pero eso no es suficiente para alcanzar la riqueza. Se trata más de trabajar inteligente que de trabajar duro. Habrás percibido que muchos ricos se pasan el día relajados y haciendo distintas actividades. Esto es porque trabajan inteligente. Se apalancan de otras personas para que trabajen en su lugar e invierten su dinero haciéndolo trabajar para ellos. Pero no siempre es así. Al principio vas a tener que trabajar mucho y muy duro. Sin embargo, la gente rica es consciente de que esto es una situación temporal. Entienden que van a tener que trabajar mucho hasta que su dinero trabaje lo suficiente para ocupar su sitio. Hay muchísimas personas que piensan en hacerse ricos realizando afirmaciones y meditando para alcanzar la riqueza. En mi opinión, no basta con visualizar. Es fundamental tomar acción. Esta es la que te permitirá obtener resultados. Y ojalá fuera tan fácil, ¿no? Lo que detiene a la mayoría de emprendedores es ese saboteador en el que seguro estás pensando. Así es, el miedo. Sin duda, este es uno de los mayores obstáculos del éxito y también de la felicidad.
Número 5. Los ricos siempre ven una oportunidad, los pobres siempre ven un obstáculo. Hay una historia bien famosa que habla de este vendedor de zapatos que llegó a cierto país y rápidamente se percató que nadie usaba zapatos. Inmediatamente su mente le dijo, wow, aquí nadie usa zapatos, no venderé nada aquí, y se fue. Luego llega otro vendedor de zapatos y al observar que nadie tenía zapatos, inmediatamente vio la oportunidad y se dijo, Dios mío, aquí nadie usa zapatos. Esta es mi oportunidad para venderle un par a cada persona. Y ya usted podrá imaginar lo que sucedió. Le vendió zapatos a todos los que allí vivían. Este es un excelente ejemplo de cómo podemos modificar la manera en que hacemos negocios y es el tipo de inversión que muchos quieren hacer actualmente. La gente pobre toma decisiones basadas en el miedo. Sus mentes están constantemente buscando lo que está mal o lo que podría salir mal en cualquier situación. Su mentalidad principal es ¿qué pasa si no funciona o no funcionará? No digo que no debes pensar en las probabilidades de cada proyecto que tengas o que empieces a tomar decisiones sin pronosticar los riesgos. Por supuesto, debes manejar los problemas a medida que estos surjan, pero no permitas que el miedo y los problemas te detengan. Número 6. Los hombres ricos solo se centran en personas positivas, innovadoras y exitosas. Protegen su círculo. Los ricos se asocian con personas positivamente exitosas. ¿Leyó bien? Sí, positivamente exitosas. Si por casualidad tú eres de las personas que relaciona el éxito solamente con dólares y centavos o con tener una casa grande o manejar un vehículo lujoso, te informo que el éxito es mucho más que eso. Conozco muchas personas llenitas de lujo y están podridos en el corazón. Por lo menos yo no quiero andar con gente así. Así es que dicen los expertos si usted se convierte en el promedio de esas 5 personas con las que más te relacionas. Hay familiares que a veces no podemos sacar de nuestro lado, pero usted elige cómo manejar esa relación. Usted tiene que haberlo vivido con alguna amiga, alguna pareja o expareja, porque si lo bueno se pega, sepa usted que lo malo también se pega. Así que las personas ricas saben que su núcleo inmediato es demasiado importante. ¿Por qué van a estar depositando en ti una información que va a provocar un efecto? ¿A usted le ha pasado que de repente habla con una persona y sale con toda la energía chupada? O viceversa. A veces estamos con personas que nos inyectan una energía que tú terminas con deseos de comerte el mundo. Pues eso es lo que hacen los ricos. La muéstrame a tu amigo y yo te diré quién eres. Suena cierto con los hombres ricos. Se asocian con personas exitosas de las que puedes aprender y estar en una empresa de este tipo promueve debates saludables y lluvia de ideas, lo que conduciría a nuevas ideas que son rentables. Número 7. Los ricos administran muy bien su dinero, los pobres solo gastan. En un experimento donde se entrevistaron a millonarios de toda Norteamérica se llegó a una conclusión muy interesante. Los ricos administran muy bien su dinero, y esto no quiere decir que las personas con dinero sean más listas. Se trata de los hábitos que presentan respecto al dinero. Administrar tu dinero te puede dar muchísima más libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. Algunas de las excusas más comunes a la hora de empezar a gestionar tu dinero son las siguientes. Cuando me sobra el dinero, comenzaré a administrarlo. Lo cierto es, cuando comience a administrarlo, me sobrará el dinero. Una cosa muy importante a la hora de gestionar tu capital es el equilibrio. Quieres ahorrar lo máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. No obstante, también es relevante que destines un 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirte. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Si solo ahorras y ahorras, tu parte más responsable estará contenta, pero tienes también una parte divertida que busca tu atención. Una estructura correcta sería la siguiente: 10% en cuenta libertad financiera, 10% cuenta para divertirte y jugar, 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, 10% en tu cuenta para formación y un 50% en tu cuenta de necesidades básicas. 10% también en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo depende de los ingresos, cree que tiene que ganar una fortuna para ser rica, y eso es falso. Número 8. Las personas ricas saben lo que quieren y se comprometen a conseguirlo. Los pobres solo quieren ser ricos. Saber a dónde quieres llegar evitará que tomes decisiones aleatoriamente. La razón número 1 por la que la mayoría de las personas no obtienen lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Debes saber cómo es esa vida rica para ti y debes tener un plan para llegar ahí. Por ejemplo, para mí la vida rica significa tener la libertad de trabajar cuando quiera y donde quiera. Quiero poder tomar un taxi cuando quiera, no me gusta tomar el transporte público y sentirme sudado, especialmente si voy a una reunión importante. Cuando voy a un restaurante quiero poder abrir el menú y elegir lo que quiera sin ver primero la columna de precios. Quiero poder ayudar a las personas que me rodean cuando tengan dificultades financieras. Quiero ser una persona independiente, ganar mi propio dinero y usarlo de la manera que a mí me parezca mejor. Esa es mi vida rica y tengo el plan sobre cómo llegar ahí. Si llegaste hasta aquí y te diste cuenta de que hay algo que puedes hacer para mejorar, pues hazlo. No importa cuánto leas,
cuánto aprendas, cuánto escuches. Si no decides colocar en acción todo lo que sabes, entonces nunca saldrás del punto de partida. Número 9. Los ricos piensan ambos, los pobres piensan o lo uno o lo otro. La gente pobre siente que no es suficiente y que no puedes tenerlo todo. Los ricos piensan que hay mucho para todos y que puedes tener todo lo que realmente quieres. Los pobres creen en la escasez, los ricos creen en la abundancia. ¿Quieres una carrera exitosa o una relación cercana con tu familia? ¿Por qué no ambos? ¿Quieres concentrarte en los negocios o divertirte y jugar? ¿Por qué no ambos? ¿Quieres un novio rubio o moreno? ¿Por qué no ambos? Bueno, lo último fue una broma, pero entendiste el punto. Los ricos quieren ambos, los pobres siempre eligen uno. Los pobres ven el mundo como un pastel y creen que todos tomarán un pedazo y el pastel se acabará pronto. Por otro lado, la gente rica ve al mundo como un buffet abierto. Una vez que algo se termina, la mesera agregará más y podrás comer todo lo que quieras. Número 10. Asumen responsabilidad. Los ricos no culpan a otros. El pobre, usted lo puede escuchar. Esto es culpa de mi mamá que no me enseñó. Esto es culpa de este contrario gobierno que se roba el dinero. Esto es culpa de mi patrono que no me promueve. Esto es culpa de mis hijos que me lo gastan todo. La culpa de su pobreza es todo el mundo, pero ¿y ellos? No asumen responsabilidad. La gente rica de verdad no tiene tiempo que perder echándole la culpa a otros. Les mencioné 10 cositas, sin embargo, hay muchísimas más. Hoy usted pudiera comenzar enderezando alguna de estas o alguna que otra entienda deba mejorar. Todos crecemos todos los días y tal como lo he mencionado en ocasiones anteriores, somos el resultado de aquello que hacemos constantemente. Somos nuestros hábitos. ¿Te gustó este video? Dinos tu comentario abajo en la caja de comentarios y por supuesto no olvides en suscribirte. Para nosotros es muy importante contar con tu apoyo.